Hola a todos, en este video encontrará un resumen de los puntos principales de esta semana 11 al 17 de septiembre de 2023. Estaremos considerando, de una manera práctica, los puntos principales de esta reunión Vida y Ministerio Cristianos. Gracias por acompañarnos y a continuación empezamos. La lectura de la Biblia corresponde a los capítulos 3 al 5 del libro de Esther. Estamos viendo el desenvolvimiento de Esther en el palacio, en la casa real, y cómo esto tuvo un efecto que salvó al pueblo de Israel. En la primera sección, Tesoros de la Biblia, vamos a ver un discurso que se titula Ayude a los demás a ser la mejor versión de sí mismos. Cómo nosotros podemos dejar un buen recuerdo en los demás. ¿Cómo desea usted ser recordado? Bueno, eso vamos a ver en ese discurso. Luego vienen los comentarios de las perlas escondidas, donde se nos recuerda que podemos dar nuestros comentarios en la congregación, de la lectura de esta semana. En la tercera sección de la reunión Nuestra Vida Cristiana, tenemos un análisis muy breve de 5 minutos que dice, hazte amigo de Jehová, valiente como Esther. Este es un análisis en el que se pone un video y, si es posible, escoger a algunos niños y preguntarles cómo pueden imitar a Esther y ser supervalientes. Y por último, el estudio del libro. Entonces, para esta sección hay un tema muy importante, muy delicado, que habla de qué hay si cometo un pecado grave. Entonces, es el tema que vamos a considerar con nuestro estudiante y también nosotros adquirimos aprendizaje de esta lección. Hermanos, quiero invitarlos a suscribirse, quiero invitarlos y agradecerles también por su sintonía en este video. Vamos entonces, arrancamos con el primer discurso titulado Ayude a los demás a ser la mejor versión de sí mismos. Piense, por favor, en quién ha sido una persona que lo ha inspirado a ser mejor cada día. Sí, quizás ha tenido la dicha de haber conocido a una persona que de alguna forma lo motivó, lo animó, lo inspiró a ser su mejor versión de usted mismo. ¿Ha conocido a alguien que lo ha motivado, que lo ha animado, que lo ha inspirado a ser su mejor versión? ¿Quién, por ejemplo? Algunos han tenido padres cristianos o padres, supuesto, que los han motivado, que los han animado, y cada vez que están desanimados, que no hayan a dónde ir, recuerdan el ejemplo de sus padres. Otros a lo mejor tuvieron un mentor o un padre o madre en sentido espiritual en la congregación, quien de alguna manera los motivó, los animó, y cada vez que lo recuerdan, este recuerdo les motiva a continuar adelante. Bueno, hermanos, de eso se trata este discurso, de ayudar a los demás a ser la mejor versión de sí mismos. Es muy interesante que así como hay personas que pueden animarnos a ser nuestra mejor versión, existen otras personas que pueden hacer lo contrario, desanimarnos tanto que terminaríamos convirtiéndonos en la peor versión de nosotros mismos. Existen entonces ambos extremos. En este contexto, vamos a ver aquí en el libro de Esther, capítulo 3, 2 al 4. Esther 3, 2 al 4. Todos los siervos de la corte que estaban en la puerta del palacio del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, ya que así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo se negaba a inclinarse y postrarse. Por eso los siervos de la corte que estaban en la puerta del palacio del rey le decían a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces el mandato del rey? Todos los días le decían lo mismo, pero él no les hacía caso. Entonces se lo contaron a Amán para ver si seguiría tolerándose que Mardoqueo se comportara así. Y es que Mardoqueo les había dicho que era judío. Podemos ver en la imagen cómo todos estaban inclinando,
sobre Amán, el hombre que está de pie con el cetro en la mano derecha y con esa cara, sí, esa cara que no es agradable, eh, y abajo, como si no pasara nada, está Mardoqueo sentado. Todos los que están ahí están inclinándose, pero Mardoqueo permanece de pie. Ahí vemos cómo él demostró ser valiente, pero alguien podría pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo hizo? Recuerde, sí, Amán era un descendiente, y aquí vemos cómo la Biblia pone una lucha que sigue hasta nuestros días, la lucha de dos descendencias, la de la mujer y la otra descendencia. Entonces vemos aquí cómo Amán era agagita, ¿sí? Recuerde, esto tenía que ver con la descendencia, ya que Amán significaba más que solo un hombre, un primer ministro, ¿sí? Más bien sabemos que Amán era amalequita, ¿sí? Y que en el pasado Jehová había indicado que estaba en guerra con Amalek de generación en generación. Y esto se remonta a la época de los reyes, del gran daño que causaron, ¿sí? Estas personas que luego Dios le dijo a Saúl que tenía que eliminarlos todos, hasta sus bienes, destruirlo todo, y desobedeció. Así que era algo que venía de tiempo atrás, no era algo de ese momento, no era un desacato, no era por rebeldía o porque le cayera mal, había un trasfondo de linajes. Entonces, Mardoqueo era un hombre de principios, un hombre valiente, un hombre que no necesitaba la aprobación de los demás, que no tenía nada que demostrarle a los demás para entender que él valía delante de Jehová y que él tenía una identidad. Aunque no estaba en su tierra, Israel, en la ciudad de Jerusalén, pero él estaba, por así decirlo, manteniendo su identidad. No se dejó intimidar ni amedrentar por este malvado hombre. En el capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, del libro de Esther 4, 7, 8. Mardoqueo le explicó todo lo que le había pasado. También le dijo la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar para el tesoro del rey para que se exterminara a los judíos. Además le dio una copia de la ley que se había publicado en Susa y que ordenaba exterminar a los judíos. Atac tenía que mostrársela y explicársela a Esther. También tenía que mandarle que se presentara ante el rey para suplicarle su favor e interceder personalmente por su pueblo. Notamos aquí cómo Mardoqueo le dio, sí, estas instrucciones a Esther. Le dio instrucciones y no solo eso, de alguna manera le ayudó a tomar conciencia de la situación que estaban atravesando y de cómo ella podía intervenir, ¿sí? Interceder, una seria responsabilidad, interceder ante el rey por el pueblo judío. A pesar de que esto no era una tarea fácil, porque no era nada más como presentarse ante el rey y decirle, mira, esto nos quieren hacer, ayúdanos. Era más profundo que eso. Vamos a ver aquí en Esther 4, 12 al 14. Cuando Mardoqueo supo lo que había dicho Esther, le respondió a ella, no pienses que por estar en el palacio real tienes más posibilidades de escapar con vida que los demás judíos. Porque si en este momento te quedas callada, los judíos recibirán ayuda y liberación de alguna otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. Además, ¿quién sabe si no te has convertido en reina para ayudar en un momento como este? Notamos aquí que ella recibió un mensaje, recibió estas instrucciones de Mardoqueo, ¿sí? Y vemos que ella reconoció que tenía miedo, porque ella sabía que podía perder la vida. Ya que si alguien se presentaba ante el rey sin ser llamado, ¿sí? La regla era eliminarlo. Sin embargo, vemos aquí, ¿sí? Cómo Mardoqueo, consciente de eso, le hace ver a Esther, ¿sí?
la importancia de tomar conciencia, de tomar medidas, sí, en ese momento tan determinante de la historia de los judíos. Estaba reciente, sí, el caso de la reina Vasti también. Entonces, él fue firme hacia Esther, es decir, Mardoqueo no le dijo, ¿sabes qué, Esther? Tú tienes razón, pobrecita, tú no mereces que te hagamos pasar por esto, no mereces que te expongamos a esto. ¿Sabes qué? Vamos a pensar en otra forma. Nada de eso. Él fue firme, sí, y le aseguró que si ella no quería ayudar, estaba bien, que Jehová iba a librar y salvar a su pueblo de otra forma, pero que no creyera que ella iba a quedar así, nada más. Esto no fue una manipulación, no fue un chantaje, pero sí le hizo ver, tener conciencia de que si ella había ascendido, no era tan solo por una cara bonita, sino era porque había un propósito para ella, una misión especial, y Jehová había permitido que ella fuera elegida para ese propósito. Entonces, vemos aquí cuánta fe y confianza demostró Mardoqueo. Y esto él le transmitió a Esther. Bueno, hermanos, ¿qué podemos nosotros comentar? ¿Cómo nosotros aplicamos eso hoy de manera práctica? Porque estas palabras tuvieron un efecto en Esther. Tenía dos opciones. ¿Apoyaba al pueblo judío arriesgando su vida? O dos, seguía indiferente e insensible disfrutando de la gloria, los banquetes y todos los privilegios que tenía en la casa real. Bueno, ella fue una mujer valiente. Reflejó esta valentía, estuvo dispuesta, por así decirlo, sí, a darlo, literalmente en este sentido, todo lo que pudiera comprometer su vida, su libertad, sí, su futuro, ella lo dio todo a cambio de esta oportunidad de oro de interceder por su pueblo. ¿Quién iba a decir que esta mujer sencilla, sí, iba a ser la reina e iba a tener esta posición de autoridad de interceder y salvar al pueblo judío? Hermanos, podemos preguntarnos, ¿logran sus palabras y sus acciones que los demás sean la mejor versión de sí mismos? Mire, las palabras las podemos usar para edificar o para demoler. Las palabras pueden animar, pueden consolar, pueden motivar a alguien, pero también pueden destruirle la autoestima, sí, el amor propio. Sí, hay personas que es como si tuvieran, por así decirlo, un látigo en la lengua con el cual le están dando, sí, le están dando a todos los que están a su alrededor. ¿De qué maneras? Con críticas. Recuerde, la crítica puede ser positiva y esa crítica es constructiva y ayuda y se agradece, pero también está la crítica destructiva, una crítica negativa, que no importa cuánto se esfuerce la persona, nunca será suficiente y siempre le encontrarán errores. Entonces, hermanos, está ante nosotros esto que vamos a hacer o cómo hemos estado haciendo, animando, fortaleciendo, ¿sí? Animando a otros, animando a los nuevecitos, ¿sí? Fortaleciéndolos con nuestras palabras. Mire, puede pensar en esto. Si salimos a predicar con nuestros hermanos, tratemos que esa mañana que nos toque estar con nuestro compañero de predicación sea su mejor mañana de predicación. Podemos ponernos esa meta. ¿Cómo? Teniendo una buena actitud, animándolo, felicitándolo, ¿sí? Compartiendo experiencias, buenas experiencias, quizás compartiendo, ¿sí? Un refrigerio después de la predicación, que esa mañana sea inolvidable para nuestro hermano. Hagámoslo sentir especial, hagámoslo sentir que vale, ¿sí? Más si es un joven o una joven, hagámoslo sentir importantes. Quizás alguien va a decir por allí, a mí nunca me trataron así. Bueno, ahí está. Podemos nosotros romper ese patrón, ese molde, si ese patrón de conducta aprendido,
y hacer las cosas diferentes. Entonces, hay quienes pueden aprovechar la predicación para señalar faltas, como por ejemplo, no me gusta esa corbata, no me gusta ese peinado, tienes que cambiarlo, ¿sí? Y tienes que caminar más erguido, no tan encorvado. Mire, ya aprovechó para demoler a esa persona, a ese jovencito, para hacerle pensar que la peor decisión que pudo tomar era ir a la predicación esa mañana. Entonces, hermanos, de esa manera estaremos ayudando, animando a nuestros hermanos a que ellos también sean la mejor versión de ellos mismos. Desde luego, no todos van a responder bien a este tipo de atención. Sin embargo, al cristiano todo le edifica, no tenemos nada que perder. Y quién sabe qué propósitos, qué planes tiene Jehová para esos hermanos que usted ha estado animando. La vida da tantas vueltas que en el futuro ese hermano o esa hermana que usted animó, que usted consoló, que usted motivó, quién sabe dónde va a estar el día de mañana y quién sabe cómo eso le podría dar bendición a usted. Así es que, hermanos, al final solo quedan los recuerdos. Hay quienes son recordados como los que fueron aquellos que le hacían la vida imposible a los hermanos, que no los dejaban ni respirar. Un triste recuerdo, muy lamentable ser recordado así. Y como el ejemplo del principio, la pregunta de la introducción, hay quienes son recordados como aquellos motivadores natos, motivadores naturales que con su sola presencia, su solo recuerdo, su solo nombre, evoca motivación, evoca buenos recuerdos. Así es que, ¿cómo quiere usted ser recordado? Bueno, hoy hemos visto un punto muy interesante, muy reflexivo, que nos deja en qué pensar. Sin duda, este discurso nos ha hecho reflexionar y pensar sobre cómo queremos ser recordados. A continuación pasamos a lo que son las perlas escondidas. Vamos a tener oportunidad de escuchar algunos comentarios y poder tomar nota o copiarlos para darlos nosotros también en nuestra reunión. Continuemos. Arranquemos entonces, empezamos con la primera, que viene de Esther, capítulo 4, versículos 12 al 16. Dice este versículo, lo voy a leer para entender la pregunta. Cuando Mardoqueo supo lo que había dicho Esther, le respondió a ella, no pienses que por estar en el palacio real tienes más posibilidades de escapar con vida que los demás judíos. Porque si en este momento te quedas callada, los judíos recibirán ayuda y liberación de alguna otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. Además, ¿quién sabe si no te has convertido en reina para ayudar en un momento como este? Por lo tanto, Esther le respondió a Mardoqueo, ve, reúne a todos los judíos que están en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días y 3 noches. Mis sirvientas y yo también ayunaremos. Después, aunque la ley lo prohíbe, me presentaré ante el rey, y si tengo que morir, moriré. Pregunta. Esther y Mardoqueo lucharon para servir a Jehová con libertad. ¿Cómo podemos imitarlos? Bueno, aquí él le dice a ella, tú llegaste a ser reina en un momento como este, y quién sabe si eso llegó a darse para salvar y ayudar al pueblo judío. Así que hay hermanos, hermanas en tiempos modernos que han alcanzado ciertos puestos en trabajos seculares, ¿sí? Que los han puesto, no vamos a decir en política, pero sí cerca de personas que influyen en lo que tiene que ver con leyes que regulan, ¿sí? Cosas como la religión o algunos tipos de cosas que pueden afectar negativamente a la organización. Y gracias a que estos hermanos han estado allí, esto les ha permitido ayudar, ¿sí? A establecer legalmente las buenas nuevas o impedir que entren en vigor ciertas restricciones que afectarían a los hermanos. Entonces, hay hermanos, hay historias de hermanos que han sido jueces, han sido abogados, otras hermanas han sido secretarias y han estado cerca de personas y esto les ha permitido influir para bien
sí, en decisiones que tendrían un efecto adverso en el pueblo de Jehová. Déjeme saber si usted ha escuchado historias así. Y por supuesto, otra forma en la que nosotros podemos imitarlos es orando. El texto dice que ellos ayunaron. Aunque nosotros no guardamos un ayuno obligatorio, este es un asunto que queda a conciencia de cada quien, dice la organización, pero podemos orar con regularidad por los hermanos cristianos que sufren debido a injusticias legales y que bendiga los esfuerzos de aquellos que defienden, sí, las buenas nuevas como abogados, sí, hermanos que son abogados y que con integridad y transparencia se esfuerzan por defender lo correcto. Esas oraciones pueden brindarles una poderosa ayuda cuando sufren penalidades y persecución. Así que hemos visto dos formas, o sea, que seamos nosotros como Esther, estemos en una posición que nos permita interceder, ayudar, o bien que estemos como Mardoqueo y el resto del pueblo, que oremos a favor de las decisiones hacia el pueblo de Dios. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová el ministerio y otros temas en la lectura de esta semana? Tenemos algunos comentarios. Al final estaré enviando saludos a diferentes hermanos que nos han escrito. Antes de continuar, quiero pedirle un favor. Apóyenos dejando su like en este video. Pueden dejar comentarios si así lo desean. Asimismo, los invito a suscribirse si es primera vez que nos acompañan, o si aún no se ha suscrito, es gratis, le invitamos cordialmente a suscribirse. Vamos entonces. Número 1. Esther 3:1 nos recuerda las palabras de 2 Timoteo 3:13. En estos últimos días, hombres malos e impostores avanzarán de mal en peor. Esto le ocurrió a este hombre malvado, Amán, el agagita. Así fue y así es en tiempos modernos. Personas malvadas, con una doble moral, una doble vida, avanzan, reciben premios, ¿sí? Son engrandecidos y se establecen en posiciones de autoridad sobre las masas. Pero no pensemos que ese es el camino correcto. Esto no cambia el hecho de que a la vista de Jehová ellos son malos e impostores y que al debido tiempo recibirán su recompensa. Así que nosotros sigamos fieles a Jehová. Número 2. Esther 1:17 nos recuerda las palabras de Mateo 23:12. El que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Así que, sin duda, queremos mantenernos siempre humildes al servir a Jehová en la congregación, especialmente cuando recibimos ciertos privilegios, sí, de servicio o a lo mejor ciertas alabanzas de otros hermanos. Número 3. Esther 3:2 es un ejemplo, sí, un ejemplo de cómo se cumplió la profecía de Génesis 3:15 que iba a haber una enemistad entre dos descendencias, entre dos linajes. Y vemos que Mardoqueo y este hombre Amán no se conocían, pero en cuanto se vieron, en cuanto Amán vio a Mardoqueo, hubo un choque. De alguna forma le tomó un odio que quería verlo muerto, ¿sí? Y vemos cómo Mardoqueo no se dejó amedrentar, él siguió siendo leal al rey, porque él sabía que si él se inclinaba ante este hombre malvado, Amán, el agagita, él sabía que esto tenía una indicación de la descendencia de Agag, el rey amalequita ejecutado por Samuel, y que él entonces no estaría siendo leal. Por si fuera poco, la nación de Amalec fueron malvados con el pueblo de Israel, y Jehová terminó condenándolos por esa hostilidad contra Dios y su pueblo. Así que vemos cómo fue esa lucha de descendencias y a veces se limitó a estas dos personas, ¿sí? Y quiero agregar, hermanos, que en ocasiones hay personas que a lo mejor a usted le ha pasado, usted entra en un lugar y hay personas que no lo conocen, pero de la nada ellos le toman a usted un odio, un rechazo muy inmerecido y uno no entiende por qué pasa eso. Bueno, eso es espiritual. Eso fue lo que pasó con Amán, ¿sí? Y Mardoqueo, no era casualidad. Y eso se repite hoy. Y vamos a ver cómo a lo largo de la historia bíblica y tiempos modernos siempre permanece esa lucha
entre estas dos descendencias. Número 4. Esther 3:3 nos recuerda situaciones en que otros se extrañan y nos preguntan o nos reclaman, ¿por qué ustedes no participan en celebrar, sí, la Navidad, saludar a la bandera en cumpleaños, cantar un himno nacional, etcétera? Bueno, eso fue lo que le pasó a Mardoqueo. Le preguntaron, ¿y tú por qué no te inclinas? Son situaciones que de alguna manera nos preparan y forjan nuestro carácter para ser leales a Jehová, ya que una persona que tiene conocimiento de Jehová, pero como no hay hermanos cerca, sí celebra cumpleaños, hace el saludo a la bandera, la Navidad, sabe que esto es entre Jehová y él y aún así no le importa, pues esa persona evidentemente es como doble cara, sí, no tiene el carácter de Cristo para aguantar los problemas. Y cuando llegan los problemas, estos son los primeros en salir corriendo. Entonces, no cualquiera es capaz de mantenerse fiel a Jehová bajo presión. Número 5. Esther 3:4. En algunos casos es mejor, es prudente no revelar nuestra identidad como testigos de Jehová por protección y en ocasiones por la mala conducta de algunas personas que se han identificado como testigos de Jehová. En otras palabras, por la mala conducta de otros hermanos. Es mejor recomendarnos por nuestra buena conducta y quizás después se enterarán que somos testigos de Jehová, pero podrán ver una gran diferencia. Entonces eso hizo Esther y cuando tuvo que adoptar una postura firme sobre asuntos importantes, sí, pues ella fue firme, lo hizo y nosotros también no debemos tener miedo de dar a conocer que somos testigos de Jehová. Así que tenemos discernimiento y buen juicio en estos puntos. Pero esto contradice de alguna manera la idea que algunos hermanos tienen que todo el tiempo, las 24 horas, debemos decirle a todos, sí, que cuál es nuestra religión, nuestra identidad religiosa. Y recuerde, hermano o hermana que me escucha, si usted está empezando en la verdad, si usted es nuevecito, la mejor forma de predicar no es entregando 1000 revistas mensuales. No, la mejor forma de predicar es con un buen ejemplo, sin palabras, con un buen ejemplo. Es muy efectivo. Número 6. Esther 3:6 nos recuerda que el gobernante de este mundo y sus secuaces, sus aliados, sus agentes humanos o que se hacen pasar por seres humanos, no voy a hablar más de ese tema, siempre han buscado eliminar al pueblo de Dios y a su descendencia, al linaje, porque vemos cómo la Biblia detalla las genealogías. Esto tiene un propósito. Vemos cómo la descendencia prometida tenía que llegar por ese linaje. Por eso la Biblia da mucho estas genealogías. Y siempre a través de los años hubo esta lucha espiritual y física, ¿sí? Y esto sigue entre nuestros días. Así que debemos estar definidos de qué lado estamos nosotros y apercibidos de esto. Así no nos sorprenderemos de lo que pasa a nuestro alrededor. Número 7. Esther 3:5. Algunas personas se enfurecen cuando miran que nuestros hermanos son fieles a Jehová, cuando son fieles a las pruebas, no cantan el himno nacional, no saludan la bandera, ¿sí? No participan en celebraciones paganas o los movimientos que están cobrando fuerza en estos momentos de diferentes orientaciones de género. Entonces muchos se enfurecen cuando miran la neutralidad y la firmeza de nuestros hermanos, de nuestros jóvenes en estos temas. Esto es espiritual, es una guerra espiritual y es parte de esa lucha espiritual que vamos a llevar día a día. Tomar esto en cuenta nos va a ayudar a no tomarnos como personal la apatía y el rechazo de algunos. De hecho, dice la Biblia que si el mundo nos alaba es porque no estamos bien delante de Jehová. Número 8. Esther 4:14. Vemos la total confianza de Mardoqueo en Jehová. Él sabía que Dios podía usar a Esther, a lo mejor hasta por eso la llegó a poner como reina. Pero si ella no quería ayudar al pueblo de Dios, ese no era un problema para Jehová. Él podría usar otro medio para salvar al pueblo de Israel. Esto sin duda nos motiva a confiar en que pase lo que pase, Jehová cumplirá sus promesas para cuidar y salvar a su pueblo. Número 9.
Esther 4:14 nos hace pensar en nuestro trabajo seglar y en nuestros privilegios de servicio, y por qué no decirlo, en todas las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Mire, ahí le dice Mardoqueo a Esther que ella tiene ese privilegio para ayudar al pueblo de Dios. Hermanos, es importante pensar cómo usamos nosotros nuestros privilegios, cómo usamos nosotros nuestras bendiciones materiales, si los usamos egoístamente solo para nosotros, como dice el discurso, primero yo, segundo yo y tercero yo y solo yo, o usamos nuestros bienes o nuestras bendiciones y compartimos con los demás para ayudar a los hermanos de nuestra congregación y hasta de otras congregaciones, hermanas viudas, huérfanos que lo necesitan. Mire, es tan fácil pensar que como estamos bien económicamente, como estamos cómodos, no es asunto nuestro las necesidades físicas o espirituales de los demás hermanos, que según el libro Organizados le corresponde a la familia inmediata. Mire qué forma tan egoísta de pensar tienen algunos. Pero, mire, no olvide esto. Si Jehová nos da una bendición, nos da esa prosperidad, como se la dio a Esther, es para ayudar a los demás, para compartir con los demás, explotar esos talentos, hacerlos producir, en vez de solo enterrarlos como hizo el esclavo malo, dijo Jesús, de la parábola, que era solo para él y nada para los demás. Número 10. Esther 4:3. Cuando afrontamos pruebas debemos pedir a Jehová que nos dé fortaleza y sabiduría. 11. Esther 4:6-8. Mardoqueo buscó una solución legal a la amenaza creada para la conspiración de Amán. Así que es bueno, ante los problemas que la vida nos pone, es bueno buscar soluciones y no al revés, no buscarle problemas a las soluciones. Número 12. Esther 4:16. Con plena confianza en Jehová, Esther se levantó, afrontó ese Goliat con valentía, una situación que pudo haberla conducido a la muerte. Es de vital importancia que aprendamos a confiar en Jehová y no en nosotros mismos. Número 13. Esther 5:6-8. Para ganarse el favor de Asuero, Esther lo invitó a un segundo banquete, y vemos la forma tan magistral, tan bien pensada, que ella sí le comunicó la situación. Sí, fue muy prudente, planeó cuidadosamente, sí, calculó, y ese es un buen modelo. Debemos aprender a actuar con un plan de manera calculadora, sí, prudente, diligente. Ella obró con prudencia y nosotros podemos hacer lo mismo, como dice Proverbios 14:15. Hermanos, si llegaron hasta esta parte del video, muchas gracias de verdad. Sin duda alguna, sin el apoyo de Jehová y de todos ustedes, este proyecto de ayuda no podría ser posible. Así que, hermanos, de verdad reciban ese agradecimiento de nuestra parte, un sincero agradecimiento por su fiel sintonía y por apoyarnos cada semana. Esperamos que estos comentarios hayan sido de reflexión, de instrucción, de edificación, y no es para menos, pues es la palabra de Jehová. Esto no es una enseñanza mía, sino pertenece a Jehová. Así que toda la gloria y la honra son para Él, por siempre y para siempre. A continuación pasaremos a la tercera sección que dice: Hazte amigo de Jehová, valiente como Esther. Hazte amigo de Jehová, valiente como Esther. Este es un análisis, sí incluye una canción animada de la serie Hazte amigo de Jehová, y si es posible dice: escoja a algunos niños de antemano y pregúnteles cómo puedes imitar a Esther y ser súper valiente. Vamos a ver entonces esto, y hago la aclaración, esto no es solo para los niños. Todos nosotros, los grandes, los que ya crecimos, podemos imitar a Esther y ser súper valientes. A veces pensamos que estas lecciones son solo para niños, pero en realidad nosotros también aprendemos, sí, y debemos seguir aprendiendo de los niños. De hecho, los que son como niños son los que también
heredarán el reino, dijo nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que todos de alguna manera tenemos un niño interior y a veces no avanzamos a un siguiente nivel porque no hemos sanado heridas de ese niño interior. Por eso, una pregunta: ¿cómo puedes imitar a Esther y ser súper valiente? Un comentario: hay hermanitos que desde pequeñitos son valientes, acompañan a sus padres a la predicación y a las reuniones. Así esté lloviendo, así esté nevando, así haya sol, ahí están acompañando a sus padres. Otro comentario: otros niños desde pequeños se esfuerzan por ser valientes al participar dando comentarios en las reuniones. Imagínense, si a nosotros de grandes nos cuesta dar comentarios, ¿cuánto más a un niño? Otros niños son valientes en su lugar de estudio, escuela, colegio, sí, ya que no participan en cosas que a Jehová no le agradan, como por ejemplo, sí, estas celebraciones que tienen que ver con el himno nacional, saludo a la bandera y ese tipo de cosas. Hay otros comentarios, como por ejemplo, otros niños son valientes al participar en la predicación, al predicarle a sus compañeros y maestros de clase. Si algunos lo hacen con su buen ejemplo, sí, ahí donde estudian, y otros lo hacen, y esto requiere más valor, cuando les toca el territorio donde vive uno de sus maestros o de sus compañeros, o a lo mejor de sorpresa se encuentran a su maestro o a su compañera o compañero y le toca predicar. Entonces, esto requiere mucha valentía y no solo los niños, también nosotros de grandes. Otros niños se encuentran solos, no está papá, no está mamá, no están los hermanos de la congregación y son valientes porque no celebran cumpleaños, Navidad, el carnaval y este tipo de fiestas paganas que celebran en sus lugares de estudio, que para el mundo es de lo más normal, es un tipo de programación. Pero sabemos que a Jehová no le agradan este tipo de fiestas. Así que esto sin duda alguna nos deja pensando, ¿será que solo los niños tienen que aprender a ser supervalientes? No, todos nosotros los adultos también. Estas cosas que mencionamos también nos aplican a nosotros de grandes. Este tipo de celebraciones no pasan solo en la escuela, pasan también en el empleo, en el trabajo, en todas partes. Así que todos hacemos nuestro esfuerzo en cultivar la valentía como lo hizo Esther. A continuación me gustaría enviar algunos saludos. Saludamos a Casimiro Mans, Nora Puga de Estados Unidos, hermano Germán Vega de Colombia, sí, también hermana Lilia Ubaque Ovalle de Colombia, Indío, gracias por su comentario. De Puerto Vallarta, México, nos saludan también Celina, así también Jacinta Palomino, de japonés, escribe ella. Muchas gracias por su comentario. Saludamos a Leonardo Santos Pérez de Panamá, nuestra querida hermana y amiga María Auxiliadora Sánchez. Muchas gracias, hermana, por su cariño, por su fiel sintonía. Envío un gran saludo y un gran abrazo a la distancia. Ahora vamos a pasar a lo que es el estudio del libro de la congregación. Tenemos la lección 57. Continuemos. Es la última parte de esta transmisión. Lección 57. Lleva por tema, en modo de pregunta, ¿qué pasaría si cometiera un pecado grave? Bueno, el propósito de esta lección es transmitir a nuestro estudiante de la Biblia, quien probablemente ya se bautizó para esta lección, o a lo mejor ya está pensando en dar ese paso, sí, en cuanto a qué pasaría si cometiera un pecado grave. Algunos han dicho que no se les informa esto a quienes están estudiando la Biblia, pero ahora estamos viendo que esto sí se está incluyendo, sí, en las últimas lecciones, sí,
de este manual de estudio de la Biblia. Así que todos nos esforzamos por amar y servir a Jehová. Sin embargo, a veces cometemos errores y a veces no son simplemente errores, puede ser un pecado grave. ¿Qué es un pecado grave? 1 Corintios 6, 9 y 10. Ahí habla de borrachera, adulterio, fornicación y robo, mentira, injurio o insultar y una serie de otras prácticas. Si alguien comete un pecado grave, debe recordar, sí, que Jehová no dejaría de amarlo por eso. Eso es importantísimo, recordarlo. Él está dispuesto a perdonar y a dar su ayuda al pecador que se arrepiente. Hablemos un poco sobre este tema. ¿Qué tenemos que hacer para que Jehová nos perdone? Bueno, mire, este es un tema muy importante, ya que viene a ser algo entre Jehová y la persona. Y esto tiene que ver con arrepentirse, pero el arrepentirse es más que, como dijeron en el video del hijo pródigo, lloras un poco frente a los ancianos, si les dices lo que quieren escuchar, lo que quieren oír, y ellos creerán que estás arrepentido. Entonces, eso no es arrepentirse, eso es actuar. Y hay muy buenos actores por ahí, ¿sí? Entonces, sin embargo, no engañan a Jehová. Esto está refiriéndose el verdadero arrepentimiento a lo que es entre uno y Jehová. Entonces, sabemos que no todos se arrepienten. Mire, hay personas que pecan contra Dios y les da lo mismo. Y si tienen la oportunidad de volverlo a hacer, lo vuelven a hacer, y quizás con más fuerza de lo que hicieron la vez anterior. Hay personas así. Pero también hay personas que sí se arrepienten de todo corazón. Como dice Isaías 1:18, aunque los pecados de ustedes sean como rojo escarlata, quedarán blancos como la nieve. Entonces recuerde, ya lo hemos comentado, el perdón de Jehová es tan generoso, tan maravilloso, pero no es automático y no es instantáneo. Hay que arrepentirse de corazón. Dios no perdona a todos. Si Él perdonara a todos, automáticamente, como algunos lo dicen, es que Dios es amor, ¿cómo vamos a creer que Él va a hacer un juicio? Entonces, ¿qué tendría sentido, tendría el mensaje del Armagedón, por ejemplo? Mencionar el diluvio, ¿qué sentido tiene si Dios va a perdonar a todos por igual? ¿Qué caso tiene entonces esforzarse por hacer lo correcto si al final Él va a perdonar a los buenos, a los malos, de igual forma? Eso es antibíblico, eso no lo dice la Biblia, hago la aclaración, pero algunos así lo entienden. Encontramos personas en la predicación que tienen esta idea, que se fueron al otro extremo y se eliminaron, se comieron el resto de textos bíblicos, el resto de Biblia, que nos enseña que Dios es amor, pero también es un fuego consumidor, que está dando tiempo, no quiere que nadie sea destruido, pero pronto, sí, vendrá el día de la ira venidera. Entonces dice aquí, lamentarse profundamente por el error que uno ha cometido y dejar de hacer lo que está mal, rogarle a Jehová que lo perdone. Eso es importantísimo y eso es el verdadero arrepentimiento. Pero si la persona dice, no, yo pues cometí adulterio, aún sigo teniendo contacto con mi ex, sí, tengo mi familia y mi esposa, pero aún sigo mensajeando, de vez en cuando, sí, nos vemos con mi ex y de vez en cuando le pido perdón a Jehová, pero Él entiende que soy un ser humano, que soy débil, que a veces puedo caer, pero Dios me entiende. Mire, esa persona está engañada, está muy mal espiritualmente, se está autoengañando y no está arrepentida. Es peligroso llegar a un estado de dureza, de cauterización espiritual, que la persona sabe que está mal, pero ya, le da lo mismo, ya, no importa si es grave o no, ya le da lo mismo. Entonces, hermanos, recordemos esforzarnos de verdad por cambiar nuestros hábitos que nos llevaron a pecar y tratar de seguir en nuestra vida, ¿sí?, las normas, los principios de Jehová. Entonces hay personas que esto no lo ven de esa forma,
no lo entienden así, pero está en la Biblia. No son ocurrencias de un servidor, no son cosas, como decimos coloquialmente, que las estoy sacando nomás por hablar, nomás por decir. Por eso dice en Isaías 55, 6 y 7, busquen a Jehová mientras se le pueda encontrar, llámenlo mientras esté cerca, que el hombre malvado deje su camino y el hombre malo sus pensamientos, que regrese a Jehová, quien tendrá misericordia de él, que vuelva a nuestro Dios, pues lo perdonará generosamente. Esto está hablando para alguien que pecó y se alejó de Jehová. ¿Y qué hay de aquellos que llevan una doble vida, que están adentro, que su pecado sigue oculto? Adulterio, fornicación, homosexualidad, por ejemplo, robo, mentira, ¿sí? Extorsión, por ejemplo, ¿sí? Borrachera y un sinfín de cosas más. Pero están tan cauterizados, ¿sí? Su conciencia, que tienen todavía el descaro, ¿sí? De ponerse una máscara y participar en actividades como servicio del campo, reuniones, asignaciones, discursos. Bueno, hermanos, no es función de un servidor atacar a nadie, señalar a nadie, pero sí recordarnos que Jehová está al tanto de todo y al debido tiempo Él limpia su pueblo, su congregación, o bien de Él nadie se va a burlar. Ahora, si cometemos un pecado, ¿qué ayuda nos da Jehová mediante los ancianos? Bueno, aquí quiero recalcar algo importantísimo, y es muy importante. Los ancianos no pueden perdonar pecados. Eso es muy importante decirlo. El único que perdona pecados es nuestro Padre Celestial Jehová, ¿sí? Mediante el sacrificio perfecto, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él compró, ¿sí? Pagó nuestro rescate con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algunos lo han entendido mal, que es como en la Iglesia Católica, por ejemplo, que van con el cura, se confiesan, les dan una penitencia y ya quedaron absueltos, perdonados. No es de esa manera que funciona. Sin embargo, si vemos aquí en el texto de Santiago capítulo 5, 14 y 15, ese es el texto que la organización usa como base para, sí, llamar a los ancianos. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la congregación y que ellos oren por él, aplicándole aceite en el nombre de Jehová, y la oración hecha con fe hará que el enfermo se recupere y Jehová lo levantará. Y si él ha cometido algún pecado, será perdonado, menciona el texto. No dice que ellos lo van a perdonar, sino será perdonado. ¿Por quién? Por Jehová. Entonces, esto es algo muy serio, porque no es nada más de decirle a una persona, usted pecó, sí, bueno, ¿qué pasó? Y atenderlo como caiga. Hermanos, dice aquí, por ejemplo, en un texto al final, Gálatas 6:1, hermanos, aun si un hombre da un paso en falso sin darse cuenta, ustedes, los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de corregir al hombre con espíritu apacible, pero que cada uno se vigile a sí mismo para que no sea tentado también. Mire, la expresión en griego que habla aquí de corregir, la versión anterior decía reajustar, ¿sí? Eso hace alusión a cuando hay una fractura en un hueso. ¿Cómo los médicos, los doctores, tratan de reajustar ese hueso que está fracturado, que está dislocado? ¿Cómo lo hacen? ¿Será que lo hacen como lo haría un carnicero? ¿Como lo haría alguien que está arriando ganado? No, desde luego que no van a matar al paciente. Lo hacen con delicadeza, con cuidado, con precaución, hasta con anestesia seguramente. Entonces, hermanos, eso es lo que Jehová espera. No me lo estoy inventando yo, está en el texto, lo acabamos de leer, solo que a veces no entendemos lo que leemos, pero esa es la forma, ¿sí? Ahí dice, los que tienen las debidas cualidades espirituales, es decir, los ancianos, traten de corregir a este hombre, pero con espíritu apacible, dice. No dice como carniceros, como están arriando ganado, no, con apacibilidad. Como ese doctor que con ética, que con
un cariño sincero, ¿sí? Con vocación, atiende a su paciente. Desde luego, encontrar ancianos así es una bendición y un verdadero tesoro y no se encuentran fácilmente. ¿Por qué? Porque los que han pasado por una experiencia de estas, y no voy a generalizar y decir todos, pero hay casos en que se les va la mano y no lo hacen de la manera que Jehová dice y que la organización está instruyéndonos que debe de hacerse. Entonces, se espera que los ancianos, con amor, con apacibilidad, atiendan a este paciente espiritual, a esta ovejita, ¿sí? Para ayudarlo. ¿Por qué estuvo mal lo que hizo? Sí, darle buenos consejos y el ánimo que necesita para no volver a pecar. No para acosarla como un interrogatorio de la Gestapo, por ejemplo, como un interrogatorio del FBI, por ejemplo, ¿sí? Un ambiente muy frío, hostil, ¿sí? Ya se invade, ¿sí? La privacidad, la dignidad de la persona, ¿sí? Con preguntas completamente innecesarias y fuera de lugar. Entonces eso es muy serio porque bueno, alguien hasta podría ser demandado por acosar y es un maltrato psicológico. Entonces, no queremos llegar hasta ahí. Por eso se espera que los ancianos, sí, apoyen y animen y atiendan correctamente a las ovejitas de Jehová. La organización ha estado dando constante capacitación en escuelas para ancianos para ayudarlos a entender la forma correcta de hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿lo están haciendo de esa forma? Bueno, eso es algo que solo Jehová está al tanto y por supuesto cada anciano, ellos saben cómo se están desempeñando. Lo cierto es que todos algún día responderemos ante Jehová por la forma en la que atendimos a sus ovejitas. Así que es una responsabilidad muy grande, muy seria, no es para cualquiera y no cualquiera cumple esa responsabilidad. Así que es algo muy serio que Jehová le ha encomendado a estos varones. Puede ser, dice aquí, que se limite su participación en algunas actividades de la congregación por un tiempo, hasta que recupere, sí, la salud espiritual. Ahora bien, ¿qué hay si la persona llega con una actitud insolente, con una mala actitud, que sí, destruyó un hogar, cometió adulterio, se metió con alguien casado, destruyó ese hogar y no le importa y lo volvería a hacer? Bueno, en ese caso no hay tanto que hablar, sí, porque la persona no está arrepentida, entonces dice aquí, se expulsa, sí, a quien no se arrepiente. Entonces, algunos han hecho algunos debates sobre este tema, que si los ancianos se expulsan o que si la persona dejó de ser miembro, pero aquí claramente dice el párrafo al final, los ancianos la expulsarán para proteger a la congregación de la mala influencia. Entonces, hemos visto este tema, es un tema muy profundo y muy delicado de hablar. Entonces ahora entendamos y valoremos lo que Jehová hace para ayudarnos si cometemos un pecado grave. Confesar nuestros pecados nos ayuda a recuperarnos. Vamos a ver ahora lo que dice el Salmo 32, 1 al 5. Feliz aquel al que se le perdona la ofensa, al que se le cubre su pecado. Feliz el hombre a quien Jehová no le atribuye la culpa, el que no tiene engaño en su espíritu. Cuando me quedé callado, mis huesos se consumieron por estar lamentándome el día entero, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mis fuerzas se evaporaron como agua en el calor seco del verano. Sela. Finalmente te confesé mi pecado, no oculté mi error, dije, le confesaré mis ofensas a Jehová. Y tú perdonaste mi error y mis pecados. Mire, este es un salmo muy profundo. Ahí dice, feliz el hombre que confiesa, el hombre que no tiene engaño en su espíritu. ¿Cuántas personas hoy en la congregación son así? No tienen engaño en su espíritu. Bueno, es algo que solo Jehová sabe. ¿Por qué es bueno entonces que le confesemos nuestros pecados a Jehová en vez de tratar de ocultarlos? Bueno, el texto habla claramente, sí, porque así Jehová nos perdonará nuestro pecado. Mire, aquí en la primera imagen él cometió un pecado, está mal, su conciencia no lo deja en paz. ¿Qué está haciendo ahora? En oración le está confesando a Jehová su pecado.
Y es hasta después que llama o que concierta, ¿sí? Está concertando una cita con los ancianos para que lo atiendan. Entonces, recuerde, muy importante, confesar su pecado a Jehová es una cosa, confesarlo a los ancianos es otra cosa, son diferentes. Pero si aquí está llorando y luego se salta el segundo paso y va directo con los ancianos, quiere decir que no está del todo arrepentida, que más lo que tiene es vergüenza y pena por lo que le van a decir los ancianos, pero no por lo que Jehová piensa de lo que pasó. Entonces, ya lo vimos, entonces Jehová nos perdona si nosotros le confesamos nuestro pecado, no tratamos de ocultarlo. Aparte de confesarle a Jehová nuestro pecado, nos vamos a aliviar. Y ahora menciona aquí pedirle ayuda a los ancianos que nos ayuden. Vamos a comentar un video. En este video vemos cómo un hermanito que nació en un hogar cristiano, él recuerda lo feliz que era, sí, estando desde niño en la congregación. Ahora es superintendente de circuito, pero él cuenta cómo le abrió la puerta a las malas amistades, empezando en la congregación, luego pues llevaba una doble vida y él lo reconoce abiertamente. Tuvo que dejar su casa porque no podía continuar así. Las borracheras, los malos amigos, las drogas lo llevaron al mal camino. Él habla de que era un círculo vicioso, ya que trabajaba durante la semana y el fin de semana era de fiesta, era de pasarlo con los amigos. Él dice vivir el pecado al máximo. Sí, esa era la vida, pero eventualmente el dinero se termina. Sí, entonces uno toca fondo, como dice el hermano, y se da cuenta que esa no es la felicidad y que no quiere terminar el resto de sus días en ese estilo de vida, como el hijo pródigo. Así que él se da cuenta y empieza a recordar cuándo era realmente feliz, pues no era cuando estaba con sus amigos en esas fiestas desenfrenadas, sí, tomando, fumando e inhalando sustancias, no era ahí cuando era realmente feliz, sino era cuando estaba en la congregación. Así que, ¿por qué no? Se animó, se armó de valor, como Esther, y fue al salón del reino. Ahí estaban sus padres, no les avisó. Habló con los ancianos, él consciente de que ellos son médicos espirituales, y según él cuenta en esa experiencia, lo trataron bien. Sí, lo trataron bien, lo atendieron, fueron cariñosos, fueron amables, no le dijeron ¿para qué quieres regresar o a qué quieres regresar? Aquí ya no hay lugar para ti, ya has hecho mucho daño. No lo trataron así, sino todo lo contrario, con respeto, con dignidad, sí, lo recibieron. Y hoy, mire dónde está, es superintendente de circuito contando su historia. No todos han tenido este final feliz. Es tan fácil, escuche esto, es tan fácil dejar a Jehová, pero volver a Él es un desafío que no todos logran. Así que sigamos comentando este ejemplo. Tenemos ahí la pregunta, ¿para que Canon regresara a Jehová, qué ayuda le dieron los ancianos? Bueno, ellos fueron accesibles. Él pidió hablar con ellos le dieron el espacio. No le dijeron, ¿sabes qué? Tal vez hablamos después, no te conocemos. ¿Quién eres tú? ¿De dónde saliste? No te conocemos, no sabemos quién eres. No hablamos con desconocidos. No se portaron tan fariseos. Y perdón si alguien se ofende por esta expresión, pero estoy hablando con propiedad. Sí, entonces, después de ver cientos de casos, algunos han tenido una mala respuesta, un mal recibimiento, tristemente de parte de algunos llamados ancianos, cuando han querido regresar a la congregación. Pero en este caso, los ancianos fueron accesibles, lo recibieron bien, fueron pacientes, fueron bondadosos, fueron amables, lo trataron con dignidad. Es cierto, le dijeron, hicieron un repaso, le dijeron cuál era la disciplina, que por cierto el video no menciona qué disciplina le dieron, pero al final el hermano cuenta que agradeció esa atención que le dieron. Se portaron como médicos espirituales. Ese ejemplo del médico lo hemos estado usando en este artículo. Entonces es importante que seamos sinceros, que digamos la verdad, porque ellos están ahí para ayudarnos.
Santiago 5:16, que menciona ese texto. Bueno, ahí dice: confiésense abiertamente los pecados unos a otros y oren unos por otros para que así sean sanados. El ruego del hombre justo tiene un efecto poderoso. ¿Cree que si somos sinceros le resultará más fácil a los ancianos ayudarnos? Es pregunta para nuestro estudiante. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde entra lo que se espera de los ancianos, que sean verdaderos médicos espirituales, que tengan la ética, la confidencialidad, la madurez, el tacto para atender a esta persona. Cuando alguien va con un anciano, con los ancianos a contarles lo que pasó, les está entregando su vida y se espera que ellos lo atiendan correctamente. Si lo atienden mal y esto se llega a conocer, es algo que va a dañar significativamente a la persona y a la congregación. La expulsión es por el bien de todos. Menciona el siguiente punto. Estos temas son muy espinosos, muy delicados. A muchos les puede traer malos recuerdos por malas experiencias vividas. Y esto para nuestro estudiante puede ser nuevo. A lo mejor, ¿por qué estamos hablando de estos temas? Podría pensar nuestro estudiante. Entonces, si alguien comete un pecado, se niega a obedecer a Jehová, no se arrepiente y te preguntan si tiene la oportunidad de volverlo a hacer, lo haría, y la persona dice categóricamente que sí, que no se arrepiente y que sí lo volvería a hacer, la persona no podrá seguir siendo parte de la congregación. Bueno, entonces se da la expulsión. Entonces dice dejamos de juntarnos con esta persona. ¿Cuál es el punto? Porque algunos también dicen, ustedes no aman a las personas, ustedes cortan relaciones, ¿sí? Muestran una actitud de falta de amor a los que ya no son miembros de su religión. Pero ahí dice en 1 Corintios 5:6, un poco de levadura fermenta toda la masa. Ahora les escribo para que dejen de relacionarse con cualquiera que, pese a ser llamado hermano, sea sexualmente inmoral, codicioso, idólatra, injuriador, borracho, extorsionador, ni coman con esa persona, dice. Segunda de Juan 9-11, nadie que va más allá de las enseñanzas del Cristo y no permanece en ellas, tiene a Dios. El que sí permanece en esas enseñanzas es el que tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae estas enseñanzas, no los reciban en sus casas, ni los saluden, porque el que los saluda se hace cómplice de malas acciones. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que la levadura fermenta la masa del pan, ¿cree que le afectaría a la congregación que nos juntáramos con un pecador que no se arrepiente? Por supuesto, es como una manzana que se está pudriendo, y usted la pone a la par de otras manzanas que están saludables, las contagia, ¿sí? Entonces, lo mismo puede ocurrir en la congregación. Desde luego, hermanos, ese es el principio, ¿sí? Ese es el principio que Jehová espera que se atienda de esa forma. No vamos a pensar que porque alguien es hijo del anciano o hijo del coordinador, entonces ahí hay una excepción y no se le va a atender. Bueno, es lo que Jehová esperaría, que se actuara de manera imparcial, que no haya este tipo de compadrazgos o de favoritismos. Entonces, no olvidemos esto, Jehová está al tanto de todo. Cada vez que hay una situación de estas, Jehová está al tanto, Él conoce toda la situación, todos los pormenores. Así que muchos estuvieron expulsados, han vuelto a la congregación. ¿Por qué? Porque la disciplina les hizo recapacitar, como el video, sí, el video de Sonia. Entonces, ella estuvo expulsada, pero el vacío, el extrañar a su familia, el ver a su familia y ver que el estar expulsada no era una mejor persona de lo que alguna vez ella fue. Realmente este es un tema muy delicado de hablar, ya que en el video puede apreciarse que el contacto era cero. Sin embargo, hay revistas que explican que si, por ejemplo, la persona expulsada está enferma de gravedad, la familia puede irlo a cuidar, ya que la expulsión rompe lazos espirituales, no consanguíneos. Sigue siendo hija de los hermanos. Entonces, es un tema muy delicado, ¿verdad?, de hablar. Entonces,
Quizás nuestro estudiante va a tener muchas preguntas sobre este tema y es bueno que estemos preparados, sí, para comentar este tema. No todos terminan así, no todos terminan volviendo a la congregación. Hay quienes dejan de creer en Jehová, se vuelven ateos, otros se vuelven agnósticos, otros escépticos. Pero es bueno recordar, hermanos, sí, que la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, viene de Jehová, no viene de los 9 hermanos que dirigen la organización allá en la sede mundial. No, ellos nos están compartiendo, sí, la información, pero las enseñanzas de un creador, de un nuevo mundo, de una resurrección, de los principios, eso está en la Biblia. No fue una ocurrencia de los hermanos que dirigen la obra mundial. Entonces, entender esos principios nos va a ayudar a entender que Jehová existe, que nuestras acciones tienen consecuencias y que si nosotros cometemos un error grave y dejáramos de formar parte de su pueblo, todavía hay tiempo para volver a Jehová. Él nos perdona siempre y cuando nos arrepintamos. Jesús contó la historia del hijo pródigo, sí, también de las ovejas. El hombre que tiene 100 ovejas y de repente una de ellas se va, sí. Entonces, a Jesús lo juzgaban mucho los fariseos. Él se juntaba con pecadores, come con ellos. Sí, estamos seguros que hoy lo habrían comido vivo, seguramente, con las palabras, con los chismes, con los comentarios. Pero Jesús les dijo, y ustedes, si tienen 100 ovejas y pierden una, ¿no dejan las 99 atrás en el campo y van a buscar la que se perdió? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. ¿Sí? Así es que llaman a sus vecinos y les dicen, alégrense conmigo porque encontré a mi oveja, la que se había perdido. Les digo que, escuche, habrá más felicidad en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Entonces, ¿qué nos enseña de Jehová esta parábola? Que Jehová está deseoso que sus ovejas que se han perdido en el mundo, en el pecado, vuelvan a Él. Habrá más gozo en el cielo por esta oveja, por estas ovejas que regresan, que se arrepienten, que por los otros millones de ovejas que no tienen necesidad de arrepentirse, porque a veces, esto es algo muy lamentable, hay quienes, y debemos cuidarnos, hermanos, de no caer en ese fariseísmo, de no ser como los fariseos, porque hay quienes se sienten que porque tienen privilegios de servicio, que porque llevan décadas, sí, que porque ahí están, son superiores y miran de menos, hacen de menos a quienes están afuera. Es algo que debemos cuidarnos mucho porque la vida da tantas vueltas. Muchas veces esos que son fariseos, que juzgan, atacan a los que están, que miran de menos a los demás, el día de mañana terminan fuera también. ¿Sí? Ahí les regresa todo lo que han dado, ahí les regresa eventualmente. Entonces Jehová quiere que nos cuidemos y que nos alegremos, dice, cuando alguien regresa. Claro, no se trata de felicitar a alguien porque fue al mundo a pecar y de ahí regresó, pero sí de alegrarnos. No felicitamos, pero sí nos alegramos, transmitimos esa alegría. Son dos cosas diferentes. Felicitar es una cosa y alegrarnos es otra. Entonces dice Jehová en Ezequiel 33:11, no me causa ningún placer la muerte del malvado, pero sí me causa placer que alguien malvado cambie de rumbo y siga vivo. Dejen sus malos caminos, déjenlos. Y es que, ¿por qué tendrían que morir, oh casa de Israel? Bueno, aquí fue más directo. ¿Sabe por qué? Porque en tiempos de Israel no había expulsión, como hoy hacemos en la congregación. Pero Jehová estaba al tanto que habían israelitas que llevaban una doble vida de pecado oculto. Sí, iban al templo, llevaban sus sacrificios, pero se emborrachaban, cometían infidelidad en su matrimonio, sí, cometían idolatría, sí. Entonces Jehová les dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. La hermanita del video, Sonia, ella dice que durante un tiempo ella cometía fornicación con su novio a escondidas
Pero como ella no amaba lo suficiente a Jehová, no odiaba lo malo, para ella era normal. Al principio se sintió mal, pero después se volvió normal ese tipo de encuentros con su novio mundano, ¿sí? Y cuando sintió, ya estaba expulsada. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que no es, escúchelo bien, no debemos pensar o atormentarnos si nos expulsan, sino más que todo preguntémonos, ¿dónde estamos y qué estamos haciendo hoy? Porque lo peor que nos puede pasar no es ser expulsados, lo peor que nos puede pasar es saber que Jehová está al tanto de lo que estamos haciendo, que no nos hemos arrepentido, que no nos hemos puesto a cuentas con Él. Eso sí nos debe hacer temblar. ¿Por qué? Porque hay quienes están adentro, ¿sí? Como los israelitas de Ezequiel 33:11, y piensan que ya ganaron, piensan que son muy inteligentes porque han sabido llevar una doble vida, tener un amante, sí, cometer infidelidades, robos, mentiras, truanerías, borracheras y un sinfín de excesos, pero no los han descubierto. Se creen los muy inteligentes porque han sabido esconder lo que hacen, esa doble vida. Lo que no saben es que Jehová está al tanto y que por más que lo oculten, Jehová ya está al tanto y de él nadie se va a escapar. Así que es mejor pasar un momento de disciplina, un momento de dolor, que pasar el resto del tiempo con dolor por llevar una doble vida. Entonces algunos dicen, me da miedo hablar con los ancianos y les cuento lo que me hice, me van a expulsar. Bueno, ese es un tema, sí, un tema muy importante que debemos de animar a la persona a recordar que si está verdaderamente arrepentida y ya cortó lo que hizo, ya le confesó a Jehová su pecado, no habría por qué tener ese miedo. Sí, pero si la persona dice, bueno, sí, es que llevo ya algunos meses con mi novia mundana, o incluso puede ser alguien de la congregación, y, y seguimos, sí, seguimos, y ya me dijo que le pida perdón a Dios y que ahí queda todo. Lamentablemente, hermanos, hay levadura, hay adentro, hay personas que piensan así, que piensan que uno puede arreglarse con Jehová, pedirle perdón a Él y ahí quedó todo y al día siguiente volver a pecar. Esas personas son verdaderas piedras infiltradas de tropiezo adentro de la congregación. Entonces, definitivamente, lo conveniente es quitarlos de allí. Pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces, es bueno también analizar si buscar una buena atención, buscar ancianos que de verdad estén deseosos de ayudar. Si alguien siente que lo están tratando mal, que se les está yendo la mano, es un derecho que tiene de pedir que lo atienda a alguien que realmente esté capacitado, que tenga esa vocación de servicio, porque como dije en un ejemplo que ya mencioné, no están arriando ganado, ¿sí? No están como un carnicero con su hacha para partir carne, no. Se espera que actúen como verdaderos médicos espirituales. Entonces, si la persona siente que lo están tratando como ganado, como que es un carnicero, tiene el derecho de pedir ser atendida por alguien que realmente tenga esa vocación. Entonces, ya no se cumple el objetivo que dice la Biblia, el principio que ya lo leímos, que no es ocurrencia personal, ¿sí? Que habla ahí de ayudar a la persona con un espíritu de apacibilidad. No dice terminar de demolerla, terminar de hacerla pedazos. No lo dice el texto. Pero claro, cada caso es diferente, cada situación es diferente, no hay dos casos iguales, eso es importante entenderlo también. Y cada persona reacciona diferente. Entonces, si cometemos un pecado grave, pero sí nos arrepentimos y estamos decididos a no repetirlo, lo más importante es que Jehová nos perdonará. De hecho, quiero contarles esto. Esto salió publicado en algunas revistas de algunos años anteriores. ¿Qué hay de alguien que está expulsado? Y esta afirmación contradice una idea que algunos que desconocen, que no leen, han promovido y dicen, escuché esta afirmación, dicen,
todos los expulsados, si hoy viene Armagedón, van a ser destruidos, dicen algunos. Sin embargo, la organización nos ha enseñado, y eso está en algunas revistas, que si alguien está expulsado pero ya se arrepintió delante de Jehová y dejó de hacer su pecado, y supongamos que el Armagedón viniera mañana, esa persona no va a ser destruida porque se arrepintió. ¿Sí? Estoy poniendo un ejemplo hipotético, porque se han visto casos de personas que iban camino a hablar con los ancianos y de repente ahí murieron, hubo un accidente. Pero antes de eso, ya se habían arrepentido, le habían pedido perdón a Jehová y habían dejado de hacer lo que estaban haciendo de mal. Entonces, hermanos, no queremos inventarnos enseñanzas, inventarnos reglas como esa que algunos ignorantemente la dicen. No, todos los expulsados, si mañana viene Armagedón, son destruidos. ¿Quién es uno? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos nosotros más que Dios? ¿Nos creemos estar en el lugar de Dios para inventarnos sentencias y juicios que pasan sobre Dios? Dice la Biblia que Él puede ver el corazón. Y déjeme decirle que adentro hay personas que llevan una doble vida y que si el Armagedón viene mañana no van a pasar, porque Jehová sabe lo que han estado haciendo y que no se han arrepentido. Entonces, hermanos, es un tema muy serio. No dejemos de orar por aquellos que apreciamos y que siguen afuera. Hay otros que no están expulsados necesariamente, están alejados. Oremos por ellos. Ese ya es otro tema, pero hemos visto en este estudio por qué es bueno que le confesemos nuestros pecados a Jehová, qué tenemos que hacer para que Él perdone nuestros pecados, y si cometemos un pecado, por qué deberíamos pedir ayuda a los buenos pastores, a los buenos ancianos. No queremos ir con aquellos que están arriando, que tratan a los hermanos como ganado, ¿sí? Como vacuno, ¿sí? Como por ejemplo si fuera un carnicero. Hay que cuidarnos de esas personas también, porque en su momento Jehová también les pedirá cuentas a ellos. Entonces, hermanos, este fue un estudio, una lección, me atrevería a decir, muy espinosa, muy delicada de considerar, pero es bueno que le transmitamos esto a nuestro estudiante. Y si él o ella nos hace una pregunta, que lo contestemos con la honestidad del caso, y si no sabemos la respuesta, podemos investigar y traerla en una próxima sesión de estudio. Hermanos, gracias por acompañarnos. Este fue nuestro estudio bíblico. Les invito a suscribirse si aún no lo han hecho. Sin duda este ha sido un tema muy interesante y muy sensible, se podría decir de alguna manera. Nos ha dejado mucho en qué pensar. Resulta interesante saber, hermanos, que en tiempos bíblicos no se manejaba de alguna manera la expulsión como hoy. Sin embargo, era algo más estricto. ¿Por qué? Porque pensemos, por ejemplo, en el pecado del adulterio. Pensemos, por ejemplo, en el pecado, sí, de la pereza. Dice la Biblia que la sentencia, el juicio, era una pena capital. Algunos eran lapidados, apedreados. Entonces hoy no se está apedreando a nadie, no de manera literal, y eso nos hace pensar seriamente en cómo estamos dirigiendo nuestra vida. Y de alguna manera este tipo de medidas ayudan a cuidar a la congregación cuando se aplican de la manera correcta. Entonces, ¿qué nos ha dejado esta semana? Bueno, hemos podido ver lo importante que es ayudar a los demás. ¿Cómo queremos ser recordados? Desde luego, no es que busquemos complacer a los demás, no es que vivamos para complacer a otros. Sin embargo, nuestras palabras pueden animar y fortalecer a los demás. Se nos viene a la mente el ejemplo bíblico de Elí, el sumo sacerdote Elí. Era el tabernáculo, llegaban a adorar, y él usó sus palabras para hacer sentir mal a Ana, diciéndole que si ella estaba borracha, que hasta cuándo iba a estar así, que qué hacía ahí. No quisiéramos nosotros imitar a Elí y usar nuestras palabras para desanimar a nuestros hermanos en la reunión, burlarnos de cómo van vestidos, por ejemplo, hacerles comentarios sarcásticos, si a lo mejor llegaron tarde, no decirles
siempre vienen tarde, ¿qué hacen aquí llegando tarde? Otra vez llegando tarde, ese tipo de cosas que pueden desanimar. Queremos que los hermanos se sientan bien, hacerlos sentir bien, y si son de nuestra familia, con mayor razón queremos hacer nuestro mejor esfuerzo. Vimos cómo los niños, y no solo los niños, todos nosotros podemos ser valientes como Esther. Podemos ser valientes al hacer lo correcto, podemos ser valientes al rechazar las tentaciones que pueden surgir en la escuela, en el trabajo. Tentaciones a ver contenido inmoral, por ejemplo, en Internet. Tentaciones a adoptar estas nuevas ideologías que están promoviendo las agendas en diferentes lugares de estudio. Entonces es bueno. Y finalmente este tema 57 de la lección del libro que trató sobre la expulsión. Es un tema muy delicado, muy sensible para algunos. Y bueno, hermanos, hemos comentado, hemos aprendido algunos puntos. Y si usted tiene algún comentario, puede dejarlo en la cajita de comentarios. Con gusto lo estaremos leyendo y estaremos saludando. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión, hermanos. Jehová les bendiga, les guarde, les prospere. Bendiciones. Y los invito a suscribirse si aún no lo han hecho. Dejen su like, eso nos va a ayudar bastante. Hasta la próxima.